serían las coordenadas. A ver qué le pasa a esto que no quiere empezar a grabar. Muy bien, Rosana. 4, 0. ¿Sí? Entonces, bueno, decimos que las coordenadas de B son 4, 0 y también podemos decir que la abscisa de B es 4 y que la ordenada de B es 0. Ahí está. Bien, gracias. De paso, todo esto nos viene perfecto para repasar cosas que vamos a necesitar. De paso, también voy haciendo algunas observaciones de la notación. Es que, sí, la observación que quiero hacer ahora es que entre el nombre del punto y sus coordenadas dejamos un espacio. Nunca vamos a poner un igual. No es una notación que usemos. ¿Está bien? Liliana está presentando algo. Me parece que debe ser por error, ¿no? Ahí está, ahí está. Ahí volvemos a la normalidad. Bien. Así que, bueno, ahí repasamos un poco el sistema cartesiano de referencia, cómo ubicamos algunos puntos en el plano, cómo escribimos sus coordenadas, que nos viene bien para esto que habíamos empezado a definir la clase pasada de que era la gráfica de una función, ¿se acuerdan? Correcto. Natalia, sí. Quiero hacer un comentario nomás, si vale, no sé si sirve o no sirve. Eduardo. Yo leyendo la vez pasada un libro de matemática, me encontré una curiosidad. Cuando me hablaba del plano cartesiano, que yo lo conocía así, me hablaba del plano de Hernán Gauss. Y interesante, busqué ese Hernán Gauss pensando que era un matemático, y no, era alguien que escribía, copiaba cosas y le pusieron el nombre ese en otro país, ¿no? Y por eso me interesó. Perdón, Gauss es un estadístico que hizo la famosa curva de Gauss. No es este Gauss, no, nada que ver. No. Parece que este era otro. Hernán Gauss. No sé. Muy bien, ¿y qué proponía este Gauss? ¿Cómo? Digo, ¿y qué proponía este Gauss? O sea, da otra forma de representar... Exactamente, lo mismo que fue en lo cartesiano que estamos viendo. Es lo mismo, nada más que le llamaba de otro nombre, y eso me desorientó. Claro, bueno, muy bien. Excelente. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a... Esperen que hay algún micrófono abierto que está haciendo mucho ruido. Lo voy a silenciar. Bien, yo tengo el poder de poder silenciarlos. No me gusta usarlo, pero cuando no queda otra... Muy bien. Bueno, entonces vamos a retomar el apunte, ahora lo voy a compartir. A partir de la gráfica de una función, vamos a retomar esa idea, ¿sí? Y vamos a seguir adelante. Bien, ¿se acuerdan qué es la gráfica de una función? Mientras yo voy poniendo a presentar y comparto mi pantalla, ¿qué era la gráfica de una función? A ver si alguien se anima a decirlo con sus palabras. La representación de la ley en el plano cartesiano. Correcto. La representación de la ley en el plano cartesiano. Muy bien. ¿Qué representamos en el plano cartesiano? Los puntos. Puntos. Los puntos. Y esos puntos... Esperen que no... ¿Me abrió el cuadernillo o no me lo abrió? Parece que no. Ahí va. Bien, y esos puntos, ¿qué puntos son? Son justamente pares ordenados de números reales. Parece que cumple la ley o función, que cumple la función. Claro, donde la abscisa sería un valor del dominio. Correcto. ¿No? Y la ordenada sería la imagen de ese valor del dominio. Correcto. ¿Está bien? Vamos a ver si esta vez ahí lo quiso abrir. Bien. ¿Se acuerdan que estuvimos trabajando con la función x al cuadrado? Hicimos un ejemplito, acá tenemos la definición, ahora la vamos a volver a leer. Hicimos un ejemplito en el pizarrón y también nos fuimos a ver el GeoGebra, donde vimos que podíamos realizar la representación gráfica de cualquier función. ¿Sí? Entonces volvemos a leer la definición, dice, si f es una función con dominio A,
entonces la gráfica de f es el conjunto de todos los puntos del plano, tales que la ordenada sea la imagen de la abscisa, ¿sí? Yo voy a tener pares ordenados de números reales que puedo representar en el plano como puntos, y esos pares ordenados están compuestos por la abscisa es un valor del dominio y la ordenada, el valor de i, es la imagen de ese valor del dominio, ¿sí? Entonces, de esta manera represento en símbolos lo que es la gráfica de una función. En definitiva, es un conjunto de puntos con la característica, ¿sí?, que decíamos recién. Bien. Bueno, fíjense que acá tenemos una propuesta. Miren, acá tenemos curvas representadas, acá en un sistema cartesiano de ejes, y la propuesta dice observar las siguientes curvas, y observa las siguientes curvas y responde. ¿Pueden todas esas curvas ser la representación gráfica de alguna función? Justifica. Por ejemplo, si nos vamos a esta que está acá, que pareciera ser como una elipse, ¿no? Esta curva que está acá representada, ¿puede ser la gráfica de una función? No, no puede ser. No. Tiene varias, o sea, el dominio tiene varias imágenes. Para un punto del dominio hay varias imágenes. Claro. ¿Cuál es el problema acá? Vamos a suponer, ahora cualquier cosa lo podemos hacer en el pizarrón, que me paro acá, para este valor del dominio. Pero tengo acá un punto y otro punto. Es decir, si yo trazo acá una recta paralela al eje Y, está cortando la curva en dos puntos, en este punto y en este punto. Pero eso estaría queriendo decir que para este valor de X del dominio, tengo dos imágenes. Correcto. Y no puedo tener dos imágenes. No. No, porque en la definición de función vimos que a cada elemento del primer conjunto le tiene que corresponder un único elemento del segundo conjunto. Entonces, dado un valor del dominio, no puedo tener dos puntos con la misma abscisa. ¿Está bien? Está bien. Bien, o sea que esto jamás podría ser la representación gráfica de una función. Es una curva en el plano, pero no puede ser la representación gráfica de una función. Distinto sería si borro la parte que está por debajo del eje X y me quedo solamente con la parte que está por arriba. O me quedo al revés. Claro, con la parte que está abajo. Bien. ¿Qué pasa con esto? ¿Podría ser la representación gráfica de una función? Sí. Sí. Sí, tranquilamente. No hay ningún problema con esto. ¿Y con esta que está acá abajo? Sí. No, pues no es función. No. No, tengo el mismo problema que con la primera. Correcto. Fíjense que para algunos valores de X, sí, estoy teniendo dos puntos, que sería como tener dos imágenes, y eso no es posible. O sea que esta no podría ser la representación gráfica de una función. ¿Y esta que está acá? Esa sí es función, una Sí. función discontinua. Sí. Claro, ¿están todos de acuerdo? Porque Sí. está en el mismo punto donde empieza la otra, está abierta la de abajo. Claro, tiene una discontinuidad. Que una está Excelente. abierta, entonces sí, es función. Bien, acá están hablando de que sí es la gráfica de una función, pero que presenta una discontinuidad. Todo eso ya lo vamos a estudiar en detalle. Que no es continua, perfecto. Sí, acá hay ya prontito vamos a aprender esto. Acá hay como un detallecito, ¿no? Que tengo un puntito relleno Sí. acá arriba, tal vez está muy pequeño para verlo, a lo mejor ustedes lo vean mejor en su apunte, y acá está como abierto. Eso está bien porque está como aclarando que si yo tomo este valor del dominio, la imagen es el puntito que está acá arriba y no el que está acá abajo. Y no podrían estar los dos rellenos porque ahí estaríamos teniendo el mismo problema que en este caso, o que en este caso, de que existiría un valor del dominio con dos imágenes. Pero acá me está dejando un huequito para decir, esa no es la imagen, sino que el punto que está arriba es el de la gráfica de la función y este sería el valor de la imagen. Correcto. Discúlpenme que vamos a atender acá el timbre, que alguien quiere entrar. Muy bien. Perfecto. Bien.
Bueno, entonces, fíjense que como conclusión de esto que acabamos de ver recién, ¿sí? Podemos decir que para saber si una curva es la representación gráfica de una función, lo que podemos hacer es trazar, ahora leemos lo que dice, trazar rectas paralelas al eje Y. Si cuando yo trazo rectas paralelas, vamos a este caso, si trazo rectas paralelas al eje Y y no encuentro ninguna que corte a la gráfica de la función, o a la curva, mejor dicho, en más de un punto, ¿sí? Entonces, esa curva puede ser la representación gráfica de una función. Yo acá trazo todas las rectas paralelas que yo quiera al eje Y no voy a encontrar ninguna que corte a esta curva en más de un punto. Entonces, por lo tanto, esto es la representación gráfica de una función. Pero si me vengo, por ejemplo, a este caso o a este caso, ¿sí? Con que yo encuentre una recta paralela al eje Y que corta la curva en más de un punto, eso ya no puede ser la representación gráfica de una función. Y acá, bueno, estoy encontrando varias, ¿no? Sí, sí. Curvas rectas paralelas al eje Y que cortan a la curva en más de un punto. Entonces, bueno, esa es la conclusión que saca acá, dice una curva en el plano XY representa la gráfica de una función si y solo si al trazar rectas verticales, ninguna de ellas interseca a la curva en más de un punto. ¿Sí? Bien, fantástico. Bueno, acá hay una actividad, bien, que es interesante. Vamos a tomarnos unos minutitos para pensarla y discutirla entre todos. Los que estuvieron en las clases de noviembre ya estuvimos mirando esta actividad, pero no viene mal repasarla y consta de 2 ejercicios. Podemos tomarnos ahora unos minutitos para pensarlo y discutirlo. El 4 dice, ¿puede la gráfica de una función ser simétrica respecto del eje de las abscisas? ¿Por qué? No me digan nada. Quiero que todos se tomen su tiempo para pensar un poquitito y que también miren la actividad 5, que dice, confecciona el gráfico de una función que tenga como dominio e imagen los que se indican en cada caso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el apartado A, tendríamos que hacer la gráfica de una función, ustedes se la inventan como quieran, pero con la condición de que el dominio sea el intervalo cerrado, menos 1, 2, y que la imagen sea el intervalo cerrado, menos 2, 5. Y en el apartado B, el dominio tiene que ser el conjunto de los reales positivos con el 0, o sea, el intervalo cerrado de 0 a más infinito, y la imagen tiene que ser todos los reales. Bueno, les doy unos minutitos para que piensen estas 2 actividades que son interesantes. La piensan y nos vamos en unos minutitos a discutirlas. Si tienen alguna duda me van consultando. Mientras yo me voy a buscar un vasito de agua. Si les parece bien, tengan silenciados los micrófonos mientras piensan. Lo prenden si necesitan hacer alguna consulta.
Para las personas que acaban de entrar a la reunión, les cuento que estamos trabajando, sí, estamos unos minutitos pensando la actividad 4 y la 5. Ahora en unos minutitos nos vamos a ir a discutir su resolución. Bueno, ¿cómo van? Esperamos unos minutitos. ¿Quieren pensar un ratito más? Natalia, ahí yo le escribí una pregunta. A ver, voy a ir a mirar el chat. Perfecto. Tengo una duda en el ejercicio B de la actividad 5. ¿La imagen es de todos los números reales? Sí, Eduardo. La imagen tiene que ser el conjunto de todos los números reales. Sí. Sí. Bien. Ahora vamos a ver lo que está diciendo Melina de la 4. Ahora discutimos también lo que dice Paola. En el ejercicio 5, ustedes tienen que realizar la gráfica de una función que cumpla con esas características. No tienen que darme ninguna ley, nada de eso. Simplemente... No, ya está la ley. La ley no está, no. Me está diciendo quién es el dominio y la imagen. La ley sería dar la formulita de cómo relaciono los elementos del dominio con los de la imagen. Eso no, porque no. No. Sería como no muy sabemos. Exacto. Claro. ¿Necesitan que siga compartiendo los ejercicios o los tienen a mano? Yo los tengo aquí a mano. Bueno. Sí, ya está. Puedo dejar de presentar, ok. Listo. Bueno. A ver, dibujada puede ser cualquier función. Compártalo, por favor. Ahora, bueno, ¿empezamos con la 4, con la actividad 4? Sí. Que me decía, ¿puede la gráfica de una función ser simétrica respecto del eje de las abscisas? Porque, a ver que hay algún micrófono que está... Vamos a silenciar, ahí está. Bien. Bueno, algunos están diciendo que sí. Ahí sigo sintiendo un eco de algún micrófono. Acá encontré otro que está prendido. Ahí está. Bien. Sí, no, sí, muy bien. Porque un valor de X tendría dos imágenes. Bien. Perfecto, Cecilia. Bien, a ver. Si una curva, por así decirlo, para no hablar de gráfica, en principio de una función porque no sabemos, es simétrica respecto del eje de las abscisas, o sea, del eje X, sí, tendría que tener, qué sé yo, por ejemplo, si tengo algo así acá, tendría que tener algo así de este lado, para que sea simétrico respecto de el eje de las abscisas. Lo que tengo por encima del eje X lo tengo que tener reflejado por abajo del eje X. ¿Está bien?
Y ahí nos estamos encontrando con el mismo problema que nos encontrábamos cuando analizábamos esa gráfica que era como una elipse, ¿está bien? Si usamos ese criterio que acabamos de ver, ¿sí? Por ejemplo, si yo trazo esta recta paralela al eje Y, corta en más de un punto, está cortando en este punto y en este punto. Quiere decir que para este valor, vamos a llamarlo X1, para este valor del dominio, ¿sí? Estaría teniendo, si fuera la gráfica de una función, estaría teniendo dos imágenes y eso no es posible, ¿está bien? Así que la gráfica de una función nunca puede ser simétrica respecto del eje X, porque entonces estaríamos teniendo este problema de que cuando trazo una recta paralela al eje de las ordenadas va a cortar en dos puntos, en los simétricos, en este punto y en su simétrico, ¿está bien? Así que la respuesta a la actividad 4, ¿puede la gráfica de una función ser simétrica respecto del eje de las abscisas? No. ¿Por qué? Porque entonces, para muchos valores del dominio, que tampoco hablaríamos de dominio porque no estaría siendo una función, pero sí estaríamos teniendo este problema que describíamos antes. Para algunos valores de X, sí estaríamos teniendo dos valores de Y y eso no puede suceder con una función. Bien, ¿quedó claro esto? Bueno, ¿cómo les fue con el ejercicio 5? ¿Algún apartado más fácil que el otro? ¿Fueron los dos fáciles o no? ¿Salieron los dos? El A creo haberlo resuelto bien. El B tengo mis dudas. El B tengo mis dudas, porque se pone un poquito más complicado el B, ¿no es cierto? Tenemos que pensar un poquito más, me parece. Correcto, sí. De cualquier manera, me parece que tampoco puede ser función, pero lo vemos. Eso es ¿Y tú dijiste, Eduardo? ¿Te parece que no puede haber una función que cumpla con esas condiciones? No encontré una recta, porque como tengo las abscisas solamente positivas. Bien, y claro. las ordenadas son todos los reales. ¿Cómo Claro. hago para representar Claro. una curva para abajo en los reales negativos, ¿no? En la ordenada? ¿Cómo hago? Bien. Vamos a ver si alguien lo logró. Bueno, empecemos con el 5A. Por eso preguntaba si había algún apartado que les hubiese costado un poco más que el otro, porque me imagino que el B es un poquito más de pensar, ¿no? Un poquito más complicado, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿y con el A tuvieron algún problema o ningún problema? No, para mí esa es función. Tranquilo. Bueno, ¿qué se dibujaron en el A? A ver, el dominio tiene que ser el intervalo, me puedo marcar el dominio y el conjunto imagen sobre los ejes, ¿no? El dominio tiene que ser el intervalo cerrado menos 1, 2, o sea que los X tienen que variar en este intervalo, y el conjunto imagen es el intervalo cerrado menos 2, 5. Correcto. 1, 2, vamos a necesitar más espacio para arriba. 3, 4, 5. Bien. Bueno, me dirán ustedes, a ver si me pueden guiar para hacer una gráfica que tenga por dominio el intervalo cerrado menos 1, 2 y por imagen el intervalo cerrado menos 2, 5. ¿Qué hago? Aunque no elaboré Una la función, yo hice una especie de onda, una onda sinoidal. Voy desde el menos 1 al 5, del 5 hasta el menos 2 y ahí al 2. A ver, Eduardo, ¿podés mostrarlo en la pantalla, lo que dibujaste? Ay, ¿cómo hago? A ver. Ay. No sé si Mirá, se ve. A ver. ahí está. Yo no. Apuntalo. No, tenés que ponerlo perpendicular a la cámara. Cierto, perdón. A ver si logramos verlo. Ahí está, a ver, subilo un poquito, sí, algo se ve. Subilo un poquito el blog. Bien, fantástico. A ver si lo puedo representar. Sería como una cosa
A ver, Eduardo, si más o menos Una me onda sale. señorial. Va desde el -1 al 5. Sube acá, baja. Baja a cualquier punto que llegue a -2. Perfecto. Claro, y ahí sube al 2. Así, Correcto. una cosa así. Algo así. Fantástico. Eso está muy bien, porque es la representación gráfica. Bueno, acá no me tengo que pasar del -2, ¿no? Correcto. Está justo ahí. Bien. Y están incluidos todos los puntos porque son puntos cerrados. Fantástico. Ahí está. Ahí tenemos la representación gráfica. ¿Sí? Las imágenes están comprendidas, son todos los valores reales entre -2 y 5, y todos los números entre -1 y 2 tienen imagen, y no tengo ningún problema con esto. Efectivamente es la gráfica de una función. Ahora, si me pide la norma o la ley de eso, ahí me mató. Ah, no, por supuesto. Ahí esa es otra historia. Yo hice Nosotros una recta. Puede ser una cuadrática o una con módulo. Ahí vamos, me van contando todo. A ver, Oscar, y ahora me contás, Paola. Oscar, ¿qué me Sí, querías? yo hice una recta en lugar de esa curva. Un segmento de recta, un segmento, ¿no? Un segmento. Correcta, sí. Bien. ¿En qué punto comienza tu segmento? Decime las coordenadas del punto. -1, -2. Bien, lo voy a hacer en otro color, ¿eh? Sería otra función. Comienza en el -1, -2, el segmento, y... Hasta el 2, 5. 5. Muy bien. Sí. Y entonces acá, trazo un segmento que vaya de ese punto a ese punto, lo estoy haciendo en verde, y ahí tendríamos un segmento de recta que también tiene por dominio el intervalo cerrado -1, 2, y por imagen el intervalo cerrado -2, 5. Eso está perfecto, Oscar. Ah, Muy yo bueno. hice lo mismo. ¿Hiciste lo mismo, Liliana? Sí, Bárbaro. ¿Y Paola? ¿Me la estabas más hablando? fácil. Muy bien, la más fácil. Un segmentito que me barre ese dominio y esa imagen. De esta sí. Ya creo que casi la clase que viene vamos a poder decir cuál es la ley de esa función, porque la clase que viene, hoy ya no vamos a llegar, vamos a estudiar la ley de la función lineal. Entonces, por ende, podemos dar la ley de cualquier recta o de cualquier segmento de recta. ¿Sí? Bien. Buenísimo. Decía una función cuadrática, Sí, acotada, obviamente, claro, sí. con cierre, o una función con módulo, con cierre. Bueno, puede ser. Sí, podríamos hacer una, qué sé yo, a ver, lo hago en azul, no sé si. También podría unir estos dos puntos justamente y ser un pedacito de parábola, ¿está bien? Que sería una partecita de una función cuadrática. Que sea así. ¿Está bien? Está en azul, Sí, sería otra, sí. ¿sí? Podría ser una fracción o un segmento de parábola Ujú. que une también esos dos puntitos. Y así podemos encontrar infinitas, ¿sí? Infinitas funciones o gráficas de funciones que tengan por dominio y por imagen esos intervalos que me da ahí. ¿Está bien? Correcto. Bien. Bueno, ¿puedo borrar esto y nos vamos al apartado B? Sí, sí. Bien. Sí. Yo hice una B no simétrica, bueno. Muy bien. Un área, un rectángulo determinado por las dos rectas. Bien. Bueno, vamos con el B. Acá la cosa se nos pone un poquito más interesante porque nos está pidiendo, voy a copiarlo, que el dominio sea, el dominio de F sea el intervalo cerrado 0 a más infinito y la imagen sea todos los reales. Sí, a mí me da que no daría una función. A mí me da, Bien, porque sería una gráfica que sería simétrica con respecto al eje de la X. bueno, claro, eso no podría ser. ¿Y será que no podemos encontrar ninguna?
¿O habrá alguna que cumpla con estas condiciones? Porque tal vez no hay ninguna. A lo mejor alguno de ustedes encontró. Yo grafiqué una función logarítmica con asíntota en x igual 0. Bien, con asíntota en x igual 0. En x igual a 0. Bien, elige Y. Por ejemplo, una cosa así, Karina. Sí, exacto. Ahí. Bien. ¿Quién sería el dominio de esta función? No estaría incluido el 0 ahí, porque si 0 es así. Claro. Acá estamos... Está bien, claro. Estamos excluyendo el 0. Lo podemos arreglar, ¿eh? Pero vamos a analizar hasta acá, digamos, quién sería el dominio, independientemente de que conozcan o no conozcan, porque ya vamos a estudiar que esta forma tiene la función logarítmica, no importa, para nosotros por el momento es una curva, pero miren, esto sigue para acá abajo, sigue bajando, esto sigue creciendo. Ahora lo podríamos hacer en el GeoGebra, si quieren. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Como esto sigue creciendo despacito, pero crece, 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 y esto sigue decreciendo, en el conjunto imagen estoy variando todos los números reales. Sí. Problemita que tenemos acá, que vamos a tener que arreglar, ¿sí? Es que el dominio, por el momento, estarían siendo los reales positivos. Porque ella dijo, tiene una asíntota acá, o sea, esto se va acercando cada vez más al eje Y, pero el 0 no está teniendo imagen. ¿Sí? Correcto. Y yo necesito que el 0 esté en el dominio de la función. Se puede hacer Sí. como... ¿Qué puedo hacer, Como la Paola? unión Justo de- se me cortó de mucho. las ¿Cómo, funciones. Paola? Como función partida, haciendo que el 0 aparezca en otra función, podríamos hacer eso, para ahí incluir al 0. Bien. Lo que pasa es que si el 0 también si pondría x igual a 0, por ejemplo, no, y igual a 0, no tendría función eso. O sea, sería una constante que no es función. Claro. A ver, acá el único problema que estamos teniendo en lo que propone Karina es que nos falta que el 0 esté en el dominio. ¿Está bien? ¿Cómo hago para que el 0 esté en el dominio de esta función? Y si agregamos un punto sobre el eje Y, Excelente, Karina. Lo único que tengo que hacer para que el 0 esté en el dominio de esta función es asignarle una imagen. Y entonces vamos a agregar un puntito a la gráfica de esta función, ¿sí? Vamos a suponer que al 0 le asignamos por imagen el 1. Entonces acá, miren, pongo un puntito. Y entonces el 0 ahora está en el dominio de esta función porque tiene imagen y su imagen vale 1. Entonces, pobre, solamente me había quedado el 0 afuera de esta función, ¿sí? No estaba en el dominio porque no tenía imagen, le agrego la imagen y por lo tanto aparece ese punto ahí suelto en la representación gráfica de esta función f. Así como le asigné al 0 la imagen 1, ustedes le pueden asignar la imagen que quieran, ¿sí? Si quieren le ponen menos 100, 7, 0,1. El asunto es que le tenemos que asignar una imagen al 0 que tiene que estar en el dominio de función. ¿Sí? Bien, bien. No es el único caso, ¿está bien? A ver, ¿alguien encontró otra forma de hacerlo? No. A ver, ¿puedo inventarme, veo si me sale otra, como para tener otra opción? Bien, bien. A ver qué pasaría. Y otra. Acá ya se nos había complicado un poco el tema, claro, con el asunto de que todos los reales tenían que ser el conjunto imagen. Una polinómica de grado 3 podría ser. ¿Cómo? Una polinómica de grado 3 con una sola función, con una sola raíz real. Sí, las polinómicas de grado 3, Paola, tienen dominio todos los reales, pero le podemos restringir el dominio. Claro. Porque si yo tengo cualquier función
polinómica de grado 3, el dominio va a ser todos los reales. Claro. El asunto sería que, lo que pasa que va a crecer hasta un punto dado, Claro. va a bajar hasta un punto dado, después va a subir, y no va a terminar teniendo imagen todos los reales, ¿no? No. Bien. No. ¿Qué pasa si, por ejemplo, todavía no estuvimos trabajando mucho el tema de asíntota, pero Una racional. Ay, sí, a sí. lo- puedo hacer La algo que función- sea, La función tangente. por ejemplo, algo que sea, a ver, claro, como si fuera una tangente, ¿no? Claro. Pero hagamos algo más, y algo acá así, que siga decreciendo y le asigno, qué sé yo, acá un puntito en esta asíntota. Claro. Porque tiene que tener el dominio todos los... Ah, y en el 0 también vuelvo a tener problema, le tengo que asignar una imagen al 0. Por ejemplo, el 0 le asigno el 0. Pero ya Claro. nos metemos en cosas más complicadas, ¿está bien? Me parece que casi la más sencilla es la que estaba proponiendo Karina, de pensar en una así, como en una logarítmica, Sí, o un exponencial. o en una exponencial, ¿sí? Las exponenciales lo que pasa es que tienen imagen o todos los reales positivos o los reales negativos. Agarré Claro, todos los reales, ¿está bien? claro, sí, Bien. sí, sí. Bueno, igual no tengo que pensar tanto en la ley de la función, pero sí encontrar la manera, y no era tan sencillo, de ver cómo me armaba la gráfica. ¿Está bien? Claro. Bueno, ¿alguna pregunta sobre estos dos ejercicios? Si no, me voy a ir a compartir un poquito el GeoGebra para explicar lo que sigue ahora, ¿sí? GeoGebra, ahora les voy a compartir la pantalla. Vamos a explicar lo que sigue en el apunte, que es la intersección de la gráfica de una función con los ejes coordenados. Así que, vamos a hacerlo en base a un ejemplo con el GeoGebra y después nos vamos a ir a leer toda la pantalla, lo que dice el apunte. Y con esto después vamos a tener algunos ejercicios para poder... Ahí estamos. Bueno, ¿qué nos va a interesar ahora? Nos va a interesar, ¿sí?, poder encontrar la intersección entre la gráfica de una función y los ejes coordenados, es decir, el eje X y el eje Y. En general nosotros no vamos a saber cómo es la gráfica de esa función. Yo ahora porque lo voy a hacer con ejemplo del GeoGebra. En general uno tiene una ley de una función y el objetivo justamente es poder hacer su representación gráfica. Entonces uno empieza buscando algunos puntos especiales de la gráfica de la función y esos puntos, algunos de ellos pueden ser la intersección de la gráfica con el eje X y con el eje Y. Bueno, ya que Paola antes nombró a la función cúbica, no importa todavía si no sabemos mucho qué es eso, pero fíjense, voy a poner una función, esperen que en este teclado no sé muy bien dónde está el igual, acá está. Una función cuya ley va a ser un polinomio de grado 3. Por ejemplo, podemos poner 2x elevado al cubo menos 3x al cuadrado más x más 2. Ahí está. Bien. Supónganse esta, después podemos hacerlo con otra si se quiere. Ahí dibujé una función cúbica. Cuando Paola estaba hablando de la función cúbica, ella ya conocía que tenía más o menos una formita así y estaba pensando en que el conjunto imagen eran todos los reales, por eso estaba proponiendo este ejemplo para el apartado B, pero como nos teníamos que quedar únicamente con dominio los reales positivos o el 0, al cortarla, ahí ya el conjunto imagen no nos iba a quedar todos los reales. Bueno, eso era para explicar un poquito la idea que ella estaba pensando. Bueno, entonces miren, resulta que la gráfica de esta función
tiene intersección con el eje X y tiene intersección con el eje Y. Entonces, ahora, en lo que vamos a aprender ahora y los ejercicios que vamos a resolver, nos va a interesar encontrar las intersecciones entre la gráfica de una función y los ejes coordenados. El asunto es cómo hacemos eso de forma analítica, ¿sí? La primera pregunta que yo les voy a hacer es la siguiente. ¿Cuántos puntos de intersección puede tener como máximo la gráfica de una función con el eje Y? 1. 1. A ver el resto que piensas. Repito la pregunta. ¿Cuántos puntos de intersección como máximo puede tener la gráfica de una función con el eje Y? Muchísimos. No, No, 1, si no, no sería función. solo es el término independiente. 1. 1. Ahí está. 1. Cuando hablo, miren, yo lo voy a marcar acá con un puntito. Sería, me voy a acercar para tratar de verlo bien. Acá está el punto A, ¿sí? Bien. Puntos de intersección entre la gráfica de una función y el eje Y, como máximo, siempre va a ser 1, porque si hubiera 2 puntos de intersección entre la gráfica de una función y el eje Y, eso no podría ser función. ¿Se ve? Porque entonces el 0 estaría teniendo 2 imágenes. Bien. ¿Puede ser que la intersección entre la gráfica de una función y el eje Y no exista? ¿Que haya 0 puntos de intersección? Sí. 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 Es una, Miren, voy a Sí. poner acá otra función, oculté. Miren qué pasa con esta función, por ejemplo. Ay, no sé por qué me salió esto. Ay. Bueno, no te enojes. Ok. Claro, ahí está. Se me enoja el GeoGebra. Bien, fíjense qué pasa con esta función, que es una función que también vamos a estudiar. La función recíproca, la 1 sobre X. Ahí está. Miren cómo es la gráfica de esta función. ¿Sí? Uy, esperen que estoy haciendo lío con estos puntos. ¿Sí? Esta función X nunca puede ser no 0. tiene intersección con el eje Y. Exacto, porque el dominio de esta función, ¿sí? El dominio de esta función son los reales menos el 0. Entonces, el 0 no tiene imagen y no hay intersección con el eje Y. Bueno, ya que estamos hablando de esto, voy a ocultar esta y voy a volver a esta, justamente para encontrar el punto, si es que lo tiene, no puedo hablar de los porque ya sabemos que como máximo va a ser 1, para encontrar el punto de intersección entre la gráfica de una función y el eje Y es muy fácil. Lo que tengo que hacer es sacar la imagen de 0. La imagen de 0, porque fíjense qué característica tiene este puntito, que al estar sobre el eje Y, la abscisa tiene que ser 0. Correcto. Y entonces para sacar la ordenada tengo que reemplazar en la ley de la función la X por 0. Entonces la imagen de 0, que en este caso es 2, fíjense que si reemplazo la X por 0, ¿sí? Lo que sobrevive es este más 2, Correcto. es el punto de intersección entre la gráfica de la función y el eje Y. Cuando hablo de punto de intersección, estoy hablando de un punto que tiene 2 coordenadas. No me digan la intersección es 2, no. El punto de intersección es el punto de coordenadas 0, 2. Y justamente ya sé que siempre va a ser 0 algo, si es que el 0 está en el dominio de la función. Como en el caso de abajo, si el 0 no está en el dominio de la función, no tengo intersección con el eje Y. Así que siempre me voy a ir a sacar la imagen de 0 para poder armarme el puntito, que es la intersección entre la gráfica de la función y el eje Y. ¿Está bien? Está bien. Bien. Y luego, lo que a mí me puede interesar es encontrar
el punto de intersección entre la gráfica de una función y el eje X. Entonces vuelvo a hacer la pregunta que había hecho antes. ¿Cuántos puntos como máximo de intersección puede haber entre la gráfica de una función y el eje X? Muchos, infinitos. Tantos como tenga el exponente, si son todas en reales. Claro, sí. No, Depende no, del no, grado. No, porque las Y raíces estoy hablando Lo que de se una llaman raíces. reales polínómica. pares. Y si no estoy hablando de una función polinómica, estoy hablando de, me imagino, cualquier gráfica. Mm, ¿Puede ser que corte muchas veces al eje X? Sí, Sí, Por eso sí. Puedo tener la gráfica, una Infinitas no, pero gráfica constante y tiene infinitos puntos de no, intersección. De la no. función constante que tendría que ser Cero. igual a 0, ¿no? Para que esté Claro. justo. Bien. Claro. Ahí tendríamos un caso, si tengo justo la recta que está por encima del eje X, entonces ahí tendría infinitos puntos de intersección. Pero también existen otras funciones, vamos a escribir acá la ley de otra, vamos a llamarla H, que Sí. también tienen infinitos puntos de intersección con el eje X y no son la función constante la nula. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de alguna otra? El seno de X, por ejemplo. Seno de X, claro. Claro. O coseno. Seno, O coseno, o tangente. ¿Está bien? O Miren cómo es la tangente. gráfica. Aunque todavía no la hayamos estudiado en detalle, miren cómo es la gráfica de la función seno. Sí. Es una función lo que se dice periódica. Ujú. ¿Sí? Y entonces, ¿cuántas veces corta al eje X? Infinitas. Corta acá, acá, Infinitas, sí. acá, acá y sigue. Así que, Ujú. intersección con el eje Y, uno solo, acá. El origen de coordenadas, el 0, 0. Pero puntos de intersección con el eje X puedo tener desde ninguno hasta A infinito. infinitos. Si volvemos de nuevo a esta función, a la 1 sobre X, observen que esta función tampoco, además de que no corta al eje Y, tampoco corta al eje X. Entonces, este sería un ejemplo de una función que no tiene intersección ni con el eje X ni con el eje Ni Y. con el eje Y. Bien. Perdona, Bueno, volviendo. ¿cómo, Sí. ¿cómo veo lo que estás dibujando? Porque no lo puedo ver. Bueno, a lo mejor me tenés pinchada, yo estoy compartiendo todo en el GeoGebra. Si me tenés pinchada, me tenés que sacar el pinche para poder ver la pantalla que estoy compartiendo. Ah, está bien, gracias. Ahí está, bien. Bueno, y fíjense, acá me voy acercando cada vez más para tratar de buscarlo con precisión. Voy a ubicar el punto donde, más o menos, donde, ¿sí? La gráfica de la función corta al eje X. Bien, ahora, ¿qué característica tiene este punto B? Acá me lo puso el GeoGebra. La característica que tiene este punto B es que la ordenada vale Es cero. 0. Cero. Claro, como son todos puntos de intersección con el eje X, la ordenada, el Y, vale 0. Entonces acá ya, para hacerlo analíticamente, tengo que hacer un poco más de cuentas, pero lo que tengo que hacer es igualar la ley de la función a 0, porque estoy buscando Cero. para qué valores X del dominio la imagen vale 0. Entonces, cuando yo estoy tratando de buscar los puntos de intersección entre la gráfica de una función y el eje X, lo que tengo que hacer es igualar la ley de la función a 0 y resolver la ecuación que me queda. A veces nos vamos a encontrar en algunos casos que resolver esa ecuación es sencilla, otras veces más complicada y otras veces imposible. Imposible de hacerlo manualmente, ¿sí? Bien. A los valores del dominio que hacen que la función valga 0, en este caso sería el menos 0,58, se los llama los ceros o raíces O raíz. de la función, ¿sí? Ya que estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Me vengo acá, yo me había salteado, ahora miro que me parece que están escribiendo algún comentario, yo me había salteado esta definición, pero ahora es oportuna introducirla, que dice, llamamos ceros
o raíces de una función a todos los valores de la variable independiente pertenecientes al dominio, tales que su imagen sea 0, o sea, en símbolos. El valor a del dominio se va a llamar 0 o raíz de la función f si, solo si f en a me da 0. ¿Está bien? O sea que volviendo a este ejemplito de recién, en este caso, la función cúbica, esta que pusimos acá su ley, tiene un único 0, existe un único valor del dominio, cuya imagen es 0 y vale menos 0,58. Probablemente el GeoGebra lo esté aproximando. Bien. Quiero ver si había algún comentario. La función tangente. Claro, la función tangente también tiene intersección con el eje X. Tiene infinitas intersecciones. Bien. Bueno, y lo último que les voy a decir, vamos a mirar entonces para cerrar esta idea de lo que estuvimos viendo recién. Intersección con los ejes coordenados. Bueno, acá hace este grafiquito, nosotros lo estuvimos trabajando con el GeoGebra. Dice el punto 0, f de 0, que sería este que está acá. 0, f de 0, o sea, 0 y su imagen, si existe, porque dijimos que para eso el 0 tiene que estar en el dominio de la función, es la intersección de la gráfica de f con el eje de las ordenadas. Y el o los puntos de la forma A0, ahora el que es 0 es la ordenada, con A perteneciente al dominio de la función, cuando existen, es o son los puntos de intersección de la misma con el eje de las abscisas. Recordemos que los valores de A son los ceros de la función. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué les voy a dejar de tarea para el que tenga ganas y con qué vamos a comenzar la clase que viene? Lo que van a hacer... Natalia, Sí. perdón, por ahí había visto escrito que alguien pedía una clase de manejo de GeoGebra. ¿Podría ser que algún día trabajáramos con el GeoGebra? Sí, pero ¿cómo no? Lo que podemos hacer, si ustedes... Lo vi allí, si te fijas en los comentarios, no sé quién, pero lo vi por ahí. A ver... Acá, tendríamos que tener Cecilia. Una clase exclusiva del GeoGebra, me cuesta un montón manejarlo. Bueno, si a ustedes les parece bien, el viernes que ustedes quieran, lo podemos destinar. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que ponernos juntos, ¿está bien? Ustedes tendrían que tener el GeoGebra ahí preparado en su computadora. Entonces lo que podemos hacer es ir haciendo cosas todos juntos al mismo tiempo. Y me van avisando si van logrando hacerlo, podemos poner gráficas de funciones, ponemos cosas, las ocultamos, movemos. Y entonces de esa forma, porque la única forma, ¿sí?, de aprender esto es metiendo mano. Metiendo mano, exacto, y Metiendo equivocándonos y... Claro, pero yo no tengo ningún problema. Podemos decir, bueno, si quieren, por ejemplo, el viernes que viene nos dedicamos a hacer algunas gráficas de funciones, puedo armar algunas actividades, ¿sí? Entonces digo, bueno, grafiquemos tal función. Bueno, ahora ustedes encuentren los puntos de intersección, entre, como fui haciendo yo recién, entre la gráfica de la función y los ejes, y me los dicen, y entonces lo van haciendo ustedes, pero luego lo vamos construyendo juntos. Si quieren, puedo armar algunas actividades de ese estilo, ¿sí? Sí, y el viernes que viene trabajamos con eso. ¿Tienen ganas? Claro, porque vamos a seguir avanzando y no sé las demás personas, pero nosotros estuvimos al principio del curso trabajando con el GeoGebra y después lo dejamos. Claro. Bueno, ¿qué opinan? Y es como vos dijiste, uno se va olvidando de las herramientas y cómo... Y esto es buenísimo, sentarse a hacer los ejercicios con el GeoGebra abierto e ir corrigiendo lo que uno hace con el... Bueno, ¿les parece bien? A ver, quiero que me digan oralmente o que me pongan comentarios en el chat si les parece bien, que entonces yo arme varias actividades para la clase que viene y las resolvemos con el GeoGebra.
La tareita que ustedes van a tener que tener, buenísimo, es, ¿sí? Vayan viendo, de poner en el Google GeoGebra, sí. Sí, la veo acá, Patricia. Patricia, lo manejábamos al principio, y Patricia se ríe. 2014. Buenísimo. Claro, en el 2014 manejábamos el GeoGebra. Éramos buenas alumnas en ese entonces. Eran con buenas GeoGebra. Sí. A ver, están preguntando si Éramos. cómo hacer la aplicación. Yo uso el GeoGebra directamente online. Miren lo que hago yo. Ahí estoy presentando pantalla, ¿no? Miren. Voy a abandonar esta página. Miren, yo entro acá, entro a la barrita del buscador de Google. Les digo, para que esté con la computadora, lo puedo ir haciendo ahí mismo. Pongo GeoGebra. Ni siquiera lo tengo descargado en la computadora. Entro acá donde dice GeoGebra clásico y voy haciendo todo online. El que quiera se puede bajar la aplicación en el celular. Sí. No sé, Nosotros, claro. a mí me resulta más práctico tenerlo acá en la pantalla. Digamos, total, ustedes pueden ir cambiando de ventana, pasan del Meet al GeoGebra si están en una computadora y van y vienen y van mirando un poco lo que hago yo, vamos a ir bien despacio y van escribiendo y haciendo la actividad en el GeoGebra. Si no, se lo pueden bajar en el celular. Me lo voy a descargar yo también en el celular porque no sé muy bien qué diferencias vamos a tener, ¿sí? Sí. Bueno. A nosotros nos habían hecho bajar el programa porque trabajábamos allá en el Poli, en el aula donde estaban las computadoras, pero nos habían hecho bajar y no había conexión la aplicación. A internet, a lo mejor, entonces había que tener la Claro, aplicación. pero claro, sí, nos habían hecho bajar el programa, la aplicación GeoGebra, y lo teníamos todo para hacer la tarea, pero era el 2014. Claro, claro. Bueno, lo que ustedes pueden hacer, el que tenga ganas, entonces yo voy a armar esas actividades para la clase que viene, así nos vamos poniendo un poco más prácticos con el uso del GeoGebra. Claro. El que tenga sí, está buenísimo. Sí, perfecto. Está buenísimo. Sí. El que tenga ganas. Aparte, sí, decime, Liliana. Perdón, no, digo, aparte, viene bien no es mi caso, pero para las abuelas que tienen por ahí nietos en la secundaria o chicos en la primaria, sexto, séptimo, que empiezan a manejar GeoGebra, les pueden ayudar. Esto está buenísimo. Por supuesto. Los chicos creo que manejan mucho mejor que nosotros el GeoGebra, pero bueno. Lo que pasa es que ellos nacen, viste, nacieron con toda la tecnología, entonces. Claro, sí. Pero que nosotros lo sepamos manejar está bueno. Sí, pero por supuesto. Bueno. Y habíamos aprendido un montón de cosas a graficar, pero lo que después dejamos, como todo, se va olvidando. Todo es práctica. Exacto, y lo bueno es que ustedes se animen, ¿sí? Después empezar a investigar, porque a veces a mí también me pasa, somos de la generación que sí, esto no lo toco por las dudas porque ya se me sale un cartel o qué sé yo, me parece que voy a romper algo, no. Acá no queda otra acá no. Sí, acá nosotros hacemos de todo. Bueno. No, en serio. No. Hay que hacer así, hay que ponerse las botas y meterse en el barro. Bueno, escúchenme un momentito. Sí. Acá hay como un pequeño error, les quería decir, pero porque esta es la actividad que ustedes pueden ir trabajando para la clase que viene. El ejercicio 3 dice, determina los ceros o raíces, si poseen, de las funciones del problema 3. En realidad tendría que decir de las funciones del problema 2, porque son estas. Entonces, lo que yo les propongo, bien ahora que tuvimos de la página, el ejercicio está en la página 4 y hace referencia al ejercicio 2 de la página 3. Lo que yo les propongo es lo siguiente, ¿sí? Para que vayan, pero igual esto lo vamos a trabajar con detalle la clase que viene. A mí me gustaría que no solo encuentren los ceros o raíces de estas funciones, que sería el equivalente a encontrar
los puntos de intersección de la gráfica de la función con el eje X, sino también me gustaría que encuentren, si es que existe, la intersección con el eje Y. Entonces recuerden que encontrar la intersección con el eje Y, para eso tengo que encontrar, está escrito acá por si se lo olvidan, ¿no? La imagen del 0, o sea, 0, f de 0, ¿sí? Y para encontrar la intersección con el eje X, o los ceros o raíces, tengo que igualar la ley de la función a 0. Si tienen ganas, van trabajando con eso. Si no, es lo que vamos a trabajar la clase que viene, encontrando, ¿sí?, los puntos de intersección entre las gráficas de estas funciones, que no tenemos la menor idea cómo se grafica, pero para eso vamos a usar el GeoGebra, y el eje X Perfecto. y el eje Y. ¿Está bien? Sí. Bien. Si alguno no sabe muy bien qué hacer, se perdió, no se ve ningún problema, porque vamos a resolverlo juntos y ahí ya después van a tener como ejemplo para poder seguir resolviendo otros. Las Bien. actividades son las de la página 10. Entonces, esto es así, mira, Paola, sí, o sea, el ejercicio, que sería determinar los ceros o raíces y poseen de las funciones del problema 2, porque dice 3 y está mal, es el ejercicio 3 de la página 4, que hace referencia, o sea, hay que trabajar sobre las funciones del ejercicio 2 de la página 3. Ejercicio. En ese que ya nos habíamos dedicado a encontrar el dominio, ahora tenemos que encontrar los puntos de intersección entre las gráficas de estas funciones y los ejes coordenados. ¿Está bien? Sí, sí. Fantástico. Bueno, vamos a dejar de grabar para empezar. Así no me olvido. Bueno, y entonces vamos a hacer eso la clase que viene. Vamos justamente a trabajar con este ejercicio, pero nos vamos a